haciendo el aguante en el chat, a todos los que están del otro lado mandando sus mensajes por WhatsApp. No se olviden de darle like, no se olviden de suscribirse, que para nosotros es muy importante porque eso ayuda a que el canal siga creciendo y que nuestro mensaje, que es el mismo que quieren trasladar ustedes, se escuche en más lados y llegue a más personas. Y para seguir hablando un poco del 24 de marzo, a estos 50 años, Manu Cardelle ayer vino a hablarnos un poco del contexto económico. Sí, el contexto económico que quiso instaurar, el modelo económico en realidad, que quiso instaurar el último golpe cívico-militar con el gobierno de facto a cargo de Rafael Videla. Sí. De Martínez de Hoz, que estuvieron hasta el 81 a cargo del gobierno de facto. ¿Y puede ser que hoy veamos más la cuestión social? Por lo que estuve leyendo. Exacto, nos quedó esa parte pendiente. Bueno, para mí es importante empezar a plantear un poco el contexto en el que se venía viviendo. En ese momento veníamos tras 18 años de proscripción al peronismo, del 55 al 73, y el gobierno de facto se quiso instaurar bajo el discurso de la tiranía ha muerto, viva la libertad. Ayer lo que... viva la libertad, claro, puntualmente era. Exacto, recordemos que todo lo que vamos a estar trabajando a lo largo del programa se puede equiparar con el proyecto político, económico y social que quiere instaurar el gobierno de Javier Milei. Ellos, ya que hayan usado en su momento para derrocar a Perón la Revolución Libertadora, y ahora que vos me estés diciendo viva la libertad, es bastante particular, ¿no? Claro, sí, además viva la libertad en un contexto donde veníamos de los bombardeos en junio del 1955 a Plaza de Mayo. Como podemos ponerlo como un punto de partida para empezar a entender la política a través de actos terroristas en la República Argentina. Digo, no hay tal libertad en un contexto de violencia extrema donde a cambio de un discurso que busca establecer en la República Argentina beneficios económicos para los grandes empresarios, mata gente. Sí, mata gente, mata argentinos, digo. Las fuerzas del Estado para bombardear una Plaza de Mayo o para secuestrar, torturar y desaparecer personas es ir en contra de su propio país. Exactamente, la dictadura lo que buscaba era un consenso y para ello marcaba una agenda pública. Entonces podemos empezar a pensar, bueno, ¿cómo fue realmente posible vivir en el terror? Para lograr el plan político-económico fue necesario, en principio, doblegar a la clase trabajadora y al movimiento obrero organizado. Eso fue en la fase diurna y en la fase nocturna lo que quiso imponer la dictadura. De día se veían un montón de cosas como eventos, publicaciones de artículos, viajes de Rafael Videla a distintos países del Cono Sur que también estaban con dictaduras, y por la noche se secuestraba, se torturaba y se desaparecía a argentinos y argentinas, a niños, de los cuales hoy todavía estamos buscando a 300. Sí, el dato es tremendo cuando uno... Obviamente nosotros ya lo tenemos bastante incorporado. Sí, aceitado, normalizado tal vez inclusive a veces. Pero en fechas como esta, que vos me estás diciendo que todavía hay 300 niños que se están buscando. 300 nietes que todavía no sabemos dónde es su paradero. Que quiere decir que han secuestrado a mujeres que estaban embarazadas y se han ocupado de hacerlas parir, luego de torturarlas para robarles sus hijos, sus hijas, y nadie sabe dónde están. Es terrorífico. Sí, de hecho se limitaron los análisis genéticos de quienes viven en el exterior, o sea, se demolieron todas las herramientas, como veníamos hablando anteriormente, para poder encontrar el paradero de esos desaparecidos. Bueno, pero ¿cómo lograron ellos esto? Bueno, el primer periodo del proceso de reorganización nacional se basó en, como bien dijimos, 76 al 78 en la lucha contra la subversión. Una vez terminado ese periodo comenzaban los mandatos presidenciales de 3 años, que como hablamos ayer, el rol de Martínez de Hoz fue muy importante, y para mí es muy importante decir esto, lejos de pensar a la dictadura como un hecho anormal de nuestra historia, la podemos enmarcar en una línea de desarrollo histórica muchísimo más larga, bien, que llega hasta nuestro presente. Por eso la comparamos con el gobierno nacional. Volver a organizar el país para la dictadura era una idea de limpieza social. De hecho, la única inmigración permitida era la europea.
O sea, fíjate Ok. el lavado de cabeza. Solamente podían ingresar al país europeos a vivir. Si eras de otro país, no Sí. podías entrar al país. No, de hecho se empezaban a pasar entre las dictaduras, a secuestrar ciudadanos de otros países que intentaban huir y pasar las fronteras para poder sobrevivir a las dictaduras de sus países. Claro, esto era una colaboración en conjunto para quienes trataban de exiliarse porque estaban siendo perseguidos, terminen Claro. siendo detenidos en manos de otro país. En sí mismo Videla lo que buscaba era espejarse con la conquista del desierto de 100 años atrás. Querían marcar una continuidad al proceso de reorganización nacional de 100 años antes, a finales del siglo XIX. Y también construyó una noción discursiva sobre nuestro pasado desde una mirada conservadora de la Argentina. Por ejemplo, los indios extranjeros... los indios que mataron con la campaña del desierto eran extranjeros o eran indios chilenos, digamos. Ok. Vamos a matar a todos, básicamente. Ok, sí. Eso era lo que se quería imponer. Bueno, el plan económico, narrado como modernización, eficiencia y actualización y puesta al día de la economía argentina en el mundo, se basó en las dos estrategias del plan económico y, en segundo lugar, la represión, y una no podía vivir sin la otra. Es exactamente igual a lo que está pasando hoy. Digo, el plan económico, que es una real verga, que es malo, que es una cagada, que no cierra de otra forma que no sea con represión. Digo, todos los miércoles vemos cómo cagan a palos a jubilados, que son los que están siendo las mayores víctimas del ajuste. Exactamente, pero por eso buscaban también extirpar la noción del peronismo y lo que constituía el peronismo, que era como una fuerza para unir al tejido social en pos de cuidar a los más vulnerables y a los derechos humanos, ¿no? Bueno, para esto se llevaron a cabo diferentes políticas. Personalmente, Martínez de Hoz estuvo detrás de la ley que en 1979, a ver si le suena, propone una nueva forma de organizar la vida sindical. A ver. Los sindicatos ahora debían negociar por empresa, impulsando una fragmentación y debilitamiento de la negociación. Se intervienen sindicatos, se elimina el derecho a huelga y se intervinieron las paritarias. En ese momento veíamos al capital enfrentado con trabajo, con secuestro y con represión. Bien. O sea, Sí. Javier Milei y Sturzenegger y Caputo agarraron y dijeron, che, a ver qué hicieron en el 76 los militares. Ah, esto hicieron. Bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo porque seguramente va a funcionar. Claro. Sí. Sí, hoy básicamente, si lo comparamos con eso, es trabajo con la cabeza gacha, Sí. no reclamo mis derechos porque el pluriempleo en la República Argentina llegó al 40% de la población, cada vez te alcanza menos para comer, cada vez te alcanza menos para pagar medicamentos. ¿Eso lo estás hablando por el 76 o por ahora? Por ahora. Ah, ok. O sea, bueno. También el 76. Claro, sí. Lo que pasa es que, bueno, había una estrategia muy poderosa de la dictadura de que no podías hablar. Todo el terror estaba infundido en los actos más humanos, como contarle a tu compañero que tenés miedo de que te secuestren esta noche. Tremendo. El mismo 24 de marzo, de hecho, muchas fábricas aparecieron intervenidas y tenían listados con aquellos trabajadores que debían desaparecer. Por ejemplo, Oscar Smith, que fue secretario general de Luz y Fuerza, acusado, de hecho, de ser de la ortodoxia sindical. Hoy continúa desaparecido. También piden la disolución de la CGT. El objetivo era en sí mismo quebrar la sociedad industrial y generar una nueva donde los trabajadores no tuvieran poder. Es exactamente lo mismo a lo que está pasando ahora. Claro. Digo, a mí no me deja de sorprender. Realmente, me parece ¿No? hasta incluso burdo. No, me parece burdo que estén realmente haciendo lo mismo que ya se intentó hacer. Y se pone aún peor porque te voy a dar un nombre que lo vas a sentir muy presente en el gobierno nacional. En enero del 76, la Acción Patriótica Argentina, que es una entidad fundada por Isaac Rojas, vice de la Revolución Libertadora del 55, el segundo mandato peronista, y Alberto Venegas Lynch, No, bueno. proponían que había que terminar con la tiranía sindical. No. Semana pasada, eso. Es Claro. gracioso, El otro día. pero Venegas Lynch, que debe ser él, andás a ver qué será de este Alberto Venegas Lynch, hasta hace poco está diciendo lo mismo. Digo, es el discurso calcado. Claro, Sí. generaciones que se perpetúan en el poder. Digo, el primer Martínez de Hoz era traficante de esclavos. Claro, bueno, ellos en realidad entonces generacionalmente no se van traspasando el club del cual son hinchas, sino la mierda y la hijaputez total y Claro. absoluta para... No se pasan las tazas de la abuela. No.
Se pasan, tenemos estos papeles que hablan de desarticular a la clase obrera y a pensamientos de mierda. Claro. Mirá cómo será este gobierno que tiene integrantes del macrismo, se inspira en el menemismo y reivindica la dictadura. Claro. Exactamente, Exactamente. mezcla de todo. Mezcla de todo. Juan Alemán, secretario de Hacienda, dijo en 1980, la Argentina tenía un poder sindical demasiado fuerte. Hemos debilitado el poder sindical y esta es la base para cualquier salida política en la Argentina. Es una gran... es un principio de revelación igual esto de lo que estamos escuchando y que también está haciendo este gobierno. Sí. Es darle a los sindicatos justamente la importancia y el poder necesario para poder defender a millones de trabajadores de un ajuste brutal como el que está llevando, por ejemplo, hoy este gobierno. Yo siempre digo que a este gobierno tal vez esta generación no tuvo la fuerza para no votarlo, pero que sí lo recordará la historia como los cobardes que han sido. Y como nosotros hoy estamos recordando lo cobardes que han sido los fachos que instauraron un modelo extorsivo y represivo a nuestra población que se llevó a 30.000 compañeros, muchos de ellos hoy todavía desaparecidos. El movimiento obrero nacional fue debilitado explícitamente por la reforma laboral con la represión y con el programa económico que hacía crecer la desocupación y aumentaba el cuentapropismo. Claudio Uriarte, autor de Almirante Cero, el libro biográfico de Macera, que está muy bueno, invito a leerlo, habla de que el gobierno hacía desaparecer obreros concretos de noche y hacía desaparecer obreros estadísticos de día. Bien, acá recordar que Argentina fue uno de los principales países de Latinoamérica en instaurar un modelo neoliberal. Bueno, el neoliberalismo no solo fue anticipado en la dictadura por su proyecto económico con el eslogan cada uno a lo suyo. Vos, Mati, ayer hablabas de cómo intentaron individualizar a la población, ¿no? Sí. Bueno, cada uno a lo suyo, defendiendo lo nuestro. Ese era el eslogan principal de la propaganda de la dictadura. Y con esto buscaba promover la idea del individualismo, justamente. Más que un plan económico, es un molde político y un molde cultural. Sí, y ahí también sabes que hay algo, porque esto de, por ejemplo, tener por un lado a los jubilados, tener por el otro lado a los médicos, tener por otro lado a los estudiantes universitarios, tener por otro lado a trabajadores, como que al abrir la cantidad de espacios que están siendo ajustados, estás individualizando a cada uno sin la posibilidad de estar en una especie de colectividad. Es quizá el momento en que se unan todos. Hay mucha gente que se queja, por ejemplo, bueno, ¿por qué van al 24 de marzo con los pañuelos del aborto? Bueno, digo, el feminismo tiene un rol trascendental en todas las luchas, igual que los sindicatos. Digo, la comunidad argentina va organizada y va organizada hoy y siempre. Por eso se reclama a los sindicatos que salgan a las calles. Totalmente. Que podrían hacerlo, ¿no? Si están ahí, capaz un poco despistados. Claro, pégate una vuelta. Pégate una vueltita, por ahí conseguimos un poco de fuerza bruta. A lo largo de la dictadura se buscó entonces, decimos, deshumanizar a los militantes como estrategia para legitimar la violencia, el secuestro, la tortura y la desaparición de los sujetos sociales y políticos que corrompían la visión del país que querían instaurar los genocidas. La vida cotidiana de las personas, esta vida horrorosa y terrorífica que tenían que pasar y sobrevivir todos los días, estaba influenciada por ejemplo, el terror con el correr de las voces instaurado por la dictadura. La represión no es solo que te peguen con un palo, que te echen gas pimienta como vemos todos los miércoles en Jubilados, sino que también es mediante el disciplinamiento, ¿no? Una pregunta, un comentario, un acto subversivo a la persona equivocada. La división de las tareas fue esencial para la estructura de la dictadura porque ninguno era el único responsable del genocidio. Bien, la dictadura se dividió con todas las alas del ejército. Entonces eso también era una estrategia. Bueno, si culpan a uno, tienen que culpar a todos, y es imposible que culpen a todos. Gracias a nuestra historia y a nuestro poder judicial se logró. ¿Qué herencias discursivas podemos adquirir tras la dictadura? 50 años. Sí. Bueno, proceso, víctimas inocentes, internalizó el discurso del enemigo interno para seguir perpetuando y legitimando el aparato violento de los genocidas. Es también lo que está pasando ahora. Exacto, sos zurdo, sos de izquierda, sos kirchnerista, sos cuca, sos un vago, sos un planero. Todos discursos que en la primera columna, de hecho, la retomo que hice en este programa, hablábamos un poco de las cadenas de sentido que instaura la derecha. La sociedad atomizada, individualizada, con nuevas sensibilidades, y hoy
desgraciadamente, nuevamente precarizada. Se secuestraron al menos 500 bebés, de los cuales, como dijimos bien, 300 aún estamos buscando, alrededor de 800 centros clandestinos, 490 niños nacieron en cautiverio. Julio López fue un desaparecido en democracia que aún estamos buscando. Por suerte, con las... por desgracia, con las leyes de obediencia debida se beneficiaron a 1.180 represores y la ley de punto final se buscó, en mi perspectiva, bajo estas dos leyes, seguir legitimando ya en democracia al pasado más atroz y violento de nuestra historia nacional. Un pasado que, gracias a la lucha de las madres, las abuelas, las organizaciones sociales, el feminismo, las organizaciones sindicales, las universidades, los científicos, jamás va a quedar en el olvido. Porque así como el juicio a la Junta Militar fue en 1985, dijimos nunca más. Hoy somos responsables de mantener la lucha de nuestra historia presente, hoy y siempre, y seguimos pidiendo el esclarecimiento de los crímenes cometidos en la dictadura. Muy bueno, Manu, y haciendo un poco de referencia con las leyes de obediencia debida y la ley de punto final, también está bueno recordar que gracias a una decisión política, Jorge Rafael Videla se murió cagando en una celda sin poder siquiera limpiarse el culo. Ley común para... cárcel común para en una cárcel común, lo cual es muy importante, que eso realmente fue una decisión política, lo mismo que la perpetua que recibió en su momento Echecolás y... todos los militares que fueron condenados a perpetua. Igual seguimos exigiendo justicia, ni hablar que este pedido de reconciliación que propone el gobierno también se lo pueden meter un poco en el culo, porque muy claramente no le vamos a dar el gusto. Decime, Manu. Gracias a la investigación de los hallazgos, de los 12 hallazgos y los 12 restos en La Perla, muchas familias hoy pueden decir que ya no tienen familiares desaparecidos, que tienen familiares fallecidos en dictadura. Y eso ayuda a poder continuar un legado para la sociedad argentina, así que esperamos que en algún momento este gobierno se vaya y podamos volver a financiar a las entidades y a los científicos que hacen este país y a todos los argentinos un poquito más soberanos. Totalmente. Amigos, amigas, 15 y 22, estamos haciendo un programa especial en Hagamos Ruido y estamos haciendo una edición especial por AM650. Información y pasión en una sola radio. AM650. Somos Argentina.